En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, todopoderoso, humildemente te agradecemos por la vida que nos concedes, por los favores que de tu mano generosa recibimos. Ayúdanos a estar siempre disponibles, atentos a tu providencia, y que con esa providencia que tú nos das, también podamos ser providencia para los demás. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, quisiera yo iniciar si hubiese alguna pregunta. La semana pasada estuve dando ejercicios espirituales a los seminaristas del introductorio y el padre Joel, a quienes algunos conocen, me hizo favor de compartir la clase. Entonces, empiezo por esa parte. Si alguien tuviese alguna duda de lo que se vio la semana pasada para que pudiésemos resolverla. El padre resolvió dudas, padre. Pregunto yo si hay alguna duda más. Si no la hay, para que nos vayamos con lo que nos toca el día de hoy. Duda, no, una disculpa, sin darme cuenta tuve el Esa no micrófono. la... Ok, no se Ok. preocupe. Las disculpas nos las guardamos mejor, ¿sale? Vamos entonces con lo que nos toca el día de hoy. La semana pasada, estoy ya compartiéndoles la pantalla, estuvieron viendo esta parte entonces de los obispos. Y ahora nosotros vamos a contemplar la figura del obispo, digamos así, más grande, que es el Santo Padre. Vamos a hablar del ministerio del Papa y que en muchos sentidos, si no estamos atentos, si no lo comprendemos de la mejor forma, pues podemos tener ahí algunas confusiones, pues que en algún momento pueden incluso así como hacer que quede media incompleta nuestra fe. Entonces, vamos precisamente por eso a hablar un poquito de ello. Están estas partes de los objetivos. El objetivo doctrinal, dice, es determinar en qué consisten las funciones de Pedro dentro del grupo de los 12, precisando que en la mente de Jesús entraba el que las funciones de Pedro se transmitiesen a sus sucesores y que estos son los obispos de Roma. Entonces, ahí ya tenemos nosotros precisamente esta primera enseñanza. Nuestro Santo Padre está siendo parte de los 12, de los sucesores de los 12, pero muy específicamente sucesor de San Pedro. Y uno tiene que analizar por eso cuáles son las funciones de San Pedro para que entonces a partir de ahí se pueda poner en claro qué le toca, ¿no? Y cómo es que se van coordinando entre los apóstoles. A veces esto es interesante. Y aquí, más que nunca, yo quisiera que pusiéramos atención porque ha habido pronunciamientos del Santo Padre, del Papa Francisco, que han sacado muchas ampulitas, que han sacado muchos ruiditos. Entonces, ¿cómo se entiende su servicio, su ministerio en torno a los demás obispos? El último documento que sacó, que ha sido controversial, pues incluso, por ejemplo, todos los obispos africanos, todos los países, las conferencias episcopales, le dijeron que ellos no iban a tomar esa enseñanza que él estaba dando pues ahí en el documento publicado. Entonces, estamos hablando de las relaciones a nivel episcopal, dentro de las cuales entre el Papa, y el Papa al final y al cabo es un obispo, el obispo de Roma, es sucesor de un apóstol, el apóstol Pedro. Entonces hay que entender con mucha precisión qué le toca a Pedro y cómo se coordina con los demás. Y aquí el objetivo conductual, el objetivo moral, lo que nosotros quisiéramos es afianzar precisamente ese amor y esa obediencia a las enseñanzas del Papa, incluso no a la figura del Papa. Puede a lo mejor alguien que diga es que a mí este Papa no me gusta, no me cae gordo, me cae malo, no sé, pero al final y al cabo el amor y la obediencia es a su enseñanza, porque estamos asumiendo, nos enseña las cosas de Dios. De esto vamos a tratar de comprender un poquito. Vámonos entonces con esto primero, ¿cuáles son las funciones de San Pedro en la Sagrada Escritura? ¿Cómo el Vaticano I va a definir precisamente esto, el primado, porque es el primero de todos, y la infalibilidad del Papa? Son dos cosas de las que son más delicadas. El primado, él es el primero de todos, está por encima de todos. Y la infalibilidad, que no se equivoca. Vamos a ver entonces cómo se hace precisamente esa realidad. Tenemos
nuestros textos primero en Mateo 16, 16, 19. Este es el texto base. Es el texto donde Jesús entrega precisamente a San Pedro las llaves del reino de los cielos. Y ese texto en algunos ambientes es muy cuestionado, es muy criticado, precisamente en razón de lo que está presentando. El texto se llama Hapax. Esto significa que es un texto que solo aparece una sola vez. Hay otros textos que, por ejemplo, aparecen en los demás evangelios, los sinópticos, en Marcos, Mateo y Lucas, e incluso en Juan. Pero este texto donde Cristo le entrega el poder a Pedro, solamente aparece en Mateo. Entonces, ahí hace que algunos sospechan de que el texto fue así como insertado, como que ya estaba escrito todo lo demás y, vamos a meter este acá, ¿no? ¿Para qué? Pues para que se entienda la enseñanza de Pedro. Esta acusación que se hace por parte de algunos estudiosos no se puede sostener. Porque aunque solamente sea un texto donde Jesús le entregue a Pedro las llaves, lo cierto es que en muchos, pero en muchos momentos se ve la predilección de Jesús respecto a Pedro. En muchos momentos el diálogo entre ellos era de mayor cercanía y de mayor intimidad. Y aquí sí, ya tenemos una gran riqueza de textos. Entonces no podemos descartar este texto porque solo aparece una vez. Hay también ahí otro detalle que son las palabras que se usan en el texto, los términos, los hebraísmos, ¿no? Palabras que se usan ahí y que ya entonces se trata, si nosotros lo vemos así, de un texto muy antiguo, no algo que se agregó por ahí en algún momento de la historia. Es un texto antiguo. Por ejemplo, el uso de Bar Joná. Esto es Bar, que significa hijo, Joná, hijo de Jonás. Los términos de carne y sangre, la palabra kefá, que significa piedra, hablar de las puertas del Hades, las llaves del reino. Entonces son términos que son muy propios de la cultura hebrea y que hacen descartar esa posibilidad de que, con el paso de los siglos se metió por ahí ese texto para respaldar al Papa. Para nada. El hecho mismo también de que Jesús haya nombrado a Simón como Pedro, como Kefas, como roca, está también ahí, pues en ese sentido, digamos, indirectamente, pero está presente en los demás textos del Nuevo Testamento. El mismo Pablo, ¿no? También conoce y habla del Kefas, que es Pedro. Así habla, yo me reuní con Pedro. Entonces, de manera indirecta, hay muchos textos que refuerzan lo que este texto de Mateo 16, 19 enseña. Especialmente aquí las objeciones de los protestantes que nos critican a los católicos es que dicen que cuando Cristo habla de piedra no se estaba refiriendo a Jesús, que se refería a él mismo. Es como si estuviera yo hablando con ustedes, pero me estoy hablando en primera persona. Entonces, en la escritura ciertamente Cristo es la piedra angular, por supuesto. Cristo es el fundamento de todo. Eso no se descarta. Pero sobre esa piedra angular también nosotros podemos decir que los mismos apóstoles son constituidos como piedras que son cimiento de una construcción. Pensemos de inmediato en el Apocalipsis, cuando habla de la Jerusalén del cielo, que hay 12 puertas que tienen los 12 nombres de las tribus de Israel y sobre los cimientos están escritos los nombres de los apóstoles. Ahí está. Entonces, si quisiéramos ser muy gráficas, la primera piedra es Cristo, piedra angular, pero la segunda piedra pues, fue Pedro, los apóstoles, es donde se ha cimentado la iglesia. Y así entonces, bueno, para ser más precisos, y eso ayuda, Cristo es el fundamento primario y los demás son el cimiento secundario. Aquí también hay otra cosa muy interesante de ese texto. El texto tiene dos confesiones, dos expresiones de fe. Por un lado, una de Jesús y del otro lado, lo que Jesús dice a Pedro sobre lo suyo. Vemos ahí, primero, cuando está Pedro, el texto, recordemos, es cuando Jesús pregunta, ¿y quién dice la gente que soy yo? Pues unos dicen que este y otros dicen que el otro y unos que no sé quién. Y entonces aquí agarra y le pregunta precisamente a los apóstoles, ¿y ustedes quién dicen que soy yo?
Y Pedro, ¿no? Pensemos ahí como el niño precoz, ahí en la escuelita, levantando la mano, yo, y ya le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios vivo. El decir que es el Cristo significa decir que lo está reconociendo como el Mesías, como el ungido. Y además de ser Mesías, el Cristo, lo reconoce como el Hijo, la filiación. Es el Hijo de Dios. Pedro, Simón Pedro, entonces de manera personal, hablando de Jesús, creía estas dos cosas. Es el Cristo, es el Mesías, el que estábamos esperando, y además es el Hijo de Dios. Jesús así lo interpreta, como un acto de fe, no de todos, porque el que habló fue Pedro. Ya no le está hablando a los demás cuando empieza a hacer ese discurso con Pedro. Acuérdense cuando le dice a Pedro, Pedro, dichoso tú, porque esto no te lo ha revelado la sabiduría humana, sino mi Padre Dios te lo ha revelado a ti. Entonces, ahí vemos que ese diálogo ya es un diálogo personal. Ya es Cristo, Pedro, Pedro, Cristo. Y ahí entonces viene la segunda confesión de fe. Cuando ahora Jesús le dice, y yo a mi vez te digo a ti que tú eres Pedro, tú eres esa roca. Tú ya me dijiste que yo soy el Cristo, tú ya me dijiste que soy el Hijo de Dios. Ahora yo te digo, tú eres Pedro. Y si antes Dios Padre fue el que le enseñó a Simón Pedro quién era Jesús, ahora fíjense cómo es Jesús el que le dice a Simón quién es él. Y le da a entender también cuál es su misión, su tarea. Y lo hace delante de los demás. No fue así en escondidito. A ver, Pedro, ven para acá, te voy a decir unas cositas. No, no. Delante de todos lo dice. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, acá recordemos cómo en la cultura de Jesús el nombre define a la persona. Por eso cuando Cristo elige a Pedro y lo llama, le dice, tú dejarás de ser Simón y ahora vas a ser Pedro, vas a ser roca. El nombre indica la tarea, indica la voluntad de Dios por esa persona. Cuando Dios, Cristo, le cambia el nombre a Pedro, entonces le está enseñando cuál es la tarea y cuál es la misión que él quiere de él. Él va a ser la piedra, porque Jesús sobre él va a edificar a la iglesia. Viene lo segundo. Le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ahí viene entonces la misión. En esa mentalidad del Oriente, tener las llaves, y digo, también en nuestra casa, tener las llaves significa que tienes la autoridad, y esa autoridad suprema. Todavía cuando viene, no sé, que viene la reina Chabela de Inglaterra de visita, vamos a darle las llaves de la ciudad, ¿no? Se acostumbra ese gesto de cortesía. Ahí entonces se tiene esa autoridad, y esa autoridad se le está entregando a Pedro. A ti te estoy dando la llave del reino de los cielos. Ahí es cuando Jesús le está entregando el poder a Pedro, su potestad. Y después una cosa más, esa chama todavía más intensa, ¿no? Lo que tú ates acá en la tierra quedará atado en el cielo. Esta autoridad se remite especialmente a la cuestión doctrinal en razón de lo que llamamos el perdón, lo que es para nosotros hoy la confesión, la reconciliación. Es ahí donde está dándole Cristo ese poder a Pedro, y Pedro obviamente lo va a ir compartiendo con los sucesores de los apóstoles y de ahí con todos los obispos y sacerdotes. Por eso se confiesa uno. ¿Por qué lo hago ante un sacerdote? Pues porque nomás así se le ocurrió al Señor Jesús. ¿Por qué nosotros veneramos a María? Porque Cristo quiso nacer de ella. Pudo haber sido de otra forma, de otra manera, pero así le pareció bien a Cristo. Y si eso fue el camino que Cristo elige, ¿quién soy yo para quitarlo? Lo mismo aquí en la confesión. Si es Cristo el que le está dando precisamente esta potestad a Pedro, entonces yo tengo que asumirla como tal. Por eso este texto es tan cuestionado y no les agrada precisamente ahí, en la cuestión de los protestantes especialmente. Ahí nos damos entonces cuenta de cómo se da esa confesión. Damos un paso más. Lucas 22, 31, 32. Este texto ya nos está hablando en el momento, en el contexto de la pasión de Cristo. Ahí está Simón, otra vez con los demás discípulos, a punto de caer en tentación, y hace una alusión precisamente a las negaciones.
Y al mismo tiempo, aunque Pedro negó a Jesús, también Cristo les dice, yo voy a hacer oración por ustedes. ¿Por qué? Porque el diablo los quiere sandandear. Voy a pedir por ustedes y voy a pedir por ti, Pedro, para que tu fe no desfallezca y tú confirmes a tus hermanos en la fe. Otra vez, de manera específica, a Pedro le des encomienda doctrinal. A ti te voy a encargar. Yo voy a pedir a Dios por ustedes. ¿Por qué? Porque el diablo les va a querer dar una zarandeada. Pero pido por ustedes, ¿para qué? Para que entonces no se pierda. Y a ti, Pedro, esa tarea, ¿no? Esa función. Esto va más allá, entonces, de lo que a veces alguien quisiera entender, pero es la tarea del magisterio, que nosotros no seamos ahí llevados por cualquier viento doctrinal. Juan 21, 15 y 17, la presencia de San Juan. Acá vemos precisamente a Pedro delante de Jesús hablando del amor. Pedro, ¿me amas? Señor, sí. Pedro, ¿me quieres? Señor, sí. Pedro, Pedro se entristece, ¿no? Sabemos la historia, el texto. Ahí vemos cómo Cristo está bajando. Primero habla del amor, del ágape en el griego, después hablando de un amor más bajito, ¿no? Y después ya nada más le dice en la traducción al español, ya no le dice Pedro me amas, Pedro me quieres. ¿Por qué? Porque sabe que Pedro no estuvo a la altura de ese amor. Por eso Cristo se rebaja, ya no pide el amor, pide el querer. Y entonces es ahí cuando Pedro en su tristeza expresa su fe. Y viene entonces la encomienda que Cristo hace. A ti te dejo la chamba. Vas a encargarte de las ovejas. Y esta es la función del pastor. Dios, podemos decir nosotros, es el pastor de Israel. Y entonces, esa es la autoridad que tiene Cristo. Así en esa figura, hagamos la analogía, la comparación. El pastor manda en su rebaño. Así también será Pedro. El buen pastor conoce a las ovejas y las defiende. Así también será Pedro. Todas esas figuras pastoriles se aplican a Pedro. Y es ahí entonces donde nosotros nos damos cuenta cómo en los textos bíblicos vamos a encontrar lo que después se va a llamar esto, ¿no? El primado y la infalibilidad. El primado, Pedro es el primero entre iguales, porque todos son apóstoles, pero el primero es Pedro. Y lo segundo, la infalibilidad. ¿Por qué? Porque Dios le está dando ese poder a Pedro. ¿Quién garantiza ese poder? El Santo Espíritu. Damos un paso más. ¿Cómo entendemos esto en los Santos Padres? Los Santos Padres van a defender esta chamba de Pedro. Son testimonios que nos presenta nuestra guía. Tertuliano habla de la figura de Pedro, la función que tiene ante el ataque de una herejía de aquella época que eran los gnósticos y que querían quitar la autoridad a Pedro. El Papa Esteban aplica el texto este de Mateo 16 también a los sucesores de Pedro. El Papa Dámaso, hay un concilio en el año 382 en Roma y se defiende otra vez el primado de Roma. ¿Por qué? Porque en Roma es donde está Pedro y el sucesor de Pedro. Entonces, todos somos iguales, todos somos sucesores, pero el primado pues, le tocó a Pedro porque sí le pareció bien a Jesús. San Juan Crisóstomo, homilía 54 cerca de San Mateo, lo mismo, ¿no? Pedro es esa roca de la iglesia, ahí le dieron el poder. El Papa León I nuevamente defiende el primado del obispo de Roma. Entonces, si repasamos en la historia, esos son algunos cuantos testimonios, pero vamos a encontrarnos con cantidad significativa de testimonios de cómo en la fe de la iglesia esto siempre se ha vivido. ¿Por qué? Porque a los demás apóstoles les queda claro quién es Pedro. Pienso yo ahora en el momento de la resurrección. En el texto de Juan dice que va Juan y Pedro corriendo, ¿no? Pero aunque primero llegó San Juan, no se metió. Esperó a que llegara Pedro y después de que Pedro entró, entra Juan. Se reafirman así estos testimonios. Ahora, en el Vaticano primero, el Concilio Vaticano primero, fue en el año 1870. En aquella época, siglo XIX, hay mucho conflicto en Europa. Europa está queriéndose conformar como hoy están los países, eran como reinos y se están queriendo integrar. Y es un momento de mucha turbulencia en la cuestión social. Estamos en la época de la revolución industrial, hay muchas injusticias sociales. Entonces hay mucha revoltura ahí.
Y en la iglesia se hace este concilio, el Vaticano I. Es un concilio que quedó incompleto, porque en aquella época llegaron y invadieron la ciudad de Roma, invadieron Vaticano, y entonces pues ya no se pudo concluir, tuvieron que salir. Pero de lo que se pudo hacer en el Vaticano I, de manera dogmática, es decir, que tenemos que creer en ello, se hace la doctrina de Pedro y los sucesores, es decir, los papas. La Constitución se llama Pastor Eternos, el Pastor Eterno. ¿De qué habla esto? Lo que decíamos un poquito ahorita, ¿no? Primero, habla de la jurisdicción. ¿Cómo es el primero en la jurisdicción? Entonces, hay una institución. La institución, pues es la iglesia. ¿Y quién la instituyó? Cristo. Y dentro de esa institución, Cristo instituye el papado. Instituye el papado en la persona de Pedro. Y esta institución le otorga a Pedro entonces el primado, el primero entre iguales, de jurisdicción sobre todos los apóstoles, porque él es la cabeza. Cristo así lo quiso, así lo eligió a Pedro. Él es la cabeza. Acá, en esta situación, pues obviamente alguien dirá, padre, sacramentalmente, ¿quién es más, el Papa Francisco o el arzobispo Don Domingo? Sacramentalmente son lo mismo. El sacramento del orden tiene 3 grados: diaconado, presbiterado y el episcopado. Tanto Papa Francisco como arzobispo Don Domingo son obispos. Ahí no es uno más que el otro. Pero en la cuestión de la jurisdicción, en esa potestad que Cristo otorga, obviamente Pedro y su sucesor está a la cabeza. La sucesión es aquello que entonces, pues también está dentro de la voluntad de Cristo. ¿Por qué? Porque al final y al cabo las enseñanzas del Señor tienen que seguirse expandiendo. Vayan y enseñen todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cristo no quiere que esto se quede parado. Y entonces vemos cómo los apóstoles van fundando comunidades en sus viajes misioneros y van dejando a los encargados, van dejando a los sucesores, a los nuevos apóstoles, a los obispos. Y esto también sucede acá. Es voluntad de Cristo que Pedro tenga sus sucesores como cualquier otra iglesia diocesana. Y el Papa, pues es así como se le llama al sucesor de Pedro. La naturaleza es, ojo, potestad de jurisdicción. No es un oficio así como de inspección, como, ahí viene el inspector de la escuela, vamos a revisar qué están haciendo. No, no, porque sería como así como pensar como que el Papa no me está viendo a ver quién se equivoca para regañar, ¿no? Es la dirección en la fe, en las costumbres, en la disciplina, en el gobierno de todas las iglesias, de todas las comunidades. Es ahí donde el Papa tiene esa tarea. ¿Cuáles son las potestades? ¿Cuáles son los poderes? ¿Qué significa la palabra potestad? Es episcopal. ¿Por qué es episcopal? Pues porque así lo reciben con el sacramento. Cristo en el sacramento lo asume pues como sucesor de los apóstoles. Es plena. La potestad que el Papa tiene es total, no solamente una partecita. El Papa, al ser sucesor de Pedro, al quedar al frente de todos los apóstoles, donde hay apóstoles, entiéndase y obispos, tiene esa potestad. Entonces, donde vaya el Papa es la cabeza. Es inmediata. Aquí la potestad, nosotros decimos, no puede ejercerla directamente en el sentido de que voy a una diócesis y hago lo que se me antoja. Tampoco. El Papa también conserva esa unidad con sus hermanos en el episcopado, con los demás apóstoles. Aunque es inmediata porque la ha recibido de Cristo, a la hora de ejercerla, tiene que ir en comunión con el otro. Esta parte también nos tiene que quedar clara. Es ordinaria. Esto de que es ordinario significa que es propia de su tarea, de su oficio, no porque alguien se lo dé. Cuando ustedes, por ejemplo, solicitan un matrimonio, y padre, pero yo quiero que venga a casar el padre fulanito aquí a mi sobrina acá en la iglesia de acá. Entonces, a uno le corresponde darle la delegación. Yo te delego a ti, hermano sacerdote, para que puedas ejercer con validez ese sacramento. Yo no puedo andar celebrando en cualquier iglesia. ¿Por qué? Porque el obispo me delegó en esta comunidad.
Y así entonces, este oficio el Papa lo tiene como propio. Si, por ejemplo, lo pongo en términos locales, don Domingo un día llega a mi iglesia y viene a celebrar misa, a mí no me tiene que pedir permiso. Él es el jefe. Yo aquí nomás soy su representante, soy chichincle. En ese sentido, también el Papa. También el Papa no necesita que yo le dé permiso. Imagínate que el Papa, voy a ir a celebrar ya a tu parroquia, padre, ¿me das permiso? No. ¿Por qué? Porque es propio de su oficio, de su tarea. Y está por encima, su potestad, su poder, por encima de cualquier petición, de cualquier concilio. En alguna época, en esos afanes de democratizaciones, querían hacerse así como que, el concilio, que sea como una especie de asamblea y que él ponga, quite al Papa, que ellos decidan. No, porque así no nos dejó Cristo. Esto en la iglesia no es democracia. Cristo no dijo, a ver, vamos a juntar todos mis discípulos, vamos a hacer votaciones para elegir quiénes van a ser los discípulos. No, Él los eligió, se llama teocracia, no democracia. En la iglesia hay una teocracia porque así le pareció a Cristo. No es cuestión de democracia. Sí, vamos a elegir. Acá no. La amplitud de su jurisdicción, el primado de Pedro, pues obviamente es amplísimo. Abarca cuestiones de fe, sí, de moral, claro, pero también el Papa tiene chamba de disciplina, de gobierno. Y esto es sobre todo, sobre los laicos y sobre los pastores, en lo individual o en lo colectivo. Pero al final la chamba del Papa es grande. Por ahí en el mes de diciembre hay una controversia muy interesante, si la pueden buscar ahí con alguna iglesia en la India, la iglesia más fuerte de católicos en la India. Ellos no quieren celebrar la misa bajo las formas en cómo se está. Tienen una forma particular. Y ya se les ha invitado, pues, que se unan en la liturgia a los demás. Y estos dijeron que no. Y entonces el Papa, pues, mandó a su enviado y al enviado lo mandaron, pero bien lejos, más para allá de donde están. Y hubo broncas, ¿no? El Papa, eso lo pueden sondear. Hay un video ahí en el YouTube donde el Papa sí lo puso. El Papa grabó un video en YouTube para todos los fieles católicos de aquella diócesis, diciéndoles, en pocas palabras, o nos alineamos o adiós. Y entonces el 25 de diciembre, que fue el límite, puso un límite y todo para tal fecha, ¿eh? Ya todos. Ese día todos celebraron la liturgia como nosotros, con la Iglesia Universal. Pero el día 26 volvieron a sus cosas. Entonces ahí hay un conflicto, ¿no? De disciplina, de gobierno. Entonces el Papa, pues tiene que andar resolviendo también este tipo de cosas. Por eso se dice que su jurisdicción es amplísima. Y el Papa es infalible. ¿Qué significa la palabra infalible? No se equivoca. Pero hay que entender esto. ¿En dónde no y por qué no? El Papa no se equivoca cuando habla ex cátedra. ¿Qué significa que habla ex cátedra? Vamos con ello. Que el Papa habla como pastor y doctor de toda la iglesia, con la suprema autoridad que tiene. Y así se tiene que decir. Esta enseñanza que yo doy en este momento es ex cátedra y tiene que ser creída por todos. La última enseñanza de este tamaño, de esta envergadura, fue en 1950, ¿eh? No es algo así como que sea súper común. Es el dogma de la Asunción de María, en el cual estamos todos obligados a creer esa parte. Entonces, este magisterio no es así como que, todo lo que diga el Papa, no, no. No, todo lo que diga el Papa significa que tiene razón. El Papa Francisco le gusta el fútbol, tiene un equipo favorito, se llama San Lorenzo. Y no sé, pensemos, ¿no? Que el Papa dijera, no, es que yo le voy a la América y el que no vaya a la América está mal. No, pues perdóneme, está usted muy mal, Santo Padre, sea usted el Papa, pero así no. Entonces, esa parte, ¿no? La enseñanza del Papa, son cuestiones de fe o de moral. Es que me voy a poner a hablar de política, voy a ponerme a hablar de, ¿no? Ahí el Papa no tiene infalibilidad. Es hablando de fe o de moral. Y es con la intención de que todos en la iglesia demos nuestro asentimiento. Una ocasión una persona preguntaba, padre, entonces, por ejemplo, un papa que se ha portado mal, no sé, los famosos Borgia, sigue teniendo la asistencia de Dios.
Su enseñanza en la fe, en la moral, es infalible. A la mejor su vida propia, sus propias conductas dejaron muchísimo que desear, sin duda alguna. Pero la enseñanza, el magisterio, ya es otra realidad. Esto se asume por la asistencia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que Dios, Cristo, en Cristo ha prometido, ¿no? A los apóstoles y en Pedro. Entonces, si decimos que el Papa no se equivoca, no es por su ciencia personal o porque sea muy fregón en los estudios o porque voy a ver a todos los estudiosos, los teólogos, los obispos. No, es por el Espíritu Santo. No es porque sea una persona súper inteligentísima. Es por la acción del Espíritu Santo. Esa es la promesa que Cristo hace. Les daré al Espíritu Santo para que les ayude, para que los conduzca precisamente a la verdad. Y lo otro, la infalibilidad no hace al Papa un absoluto, ¿eh? Así como que entonces, como el Papa es que no se equivoque en nada, entonces, uy, es el chingón de chingones. No. Aquí el fregón de fregones, digamos, el jefe de jefes es Cristo y es el Espíritu Santo. Que en algún momento el Papa, así como que quisiera, no, no. La infalibilidad no hace del Papa un absoluto. Tiene que tener la suficiente humildad para saber esta dependencia absolutísima de Cristo y del Espíritu Santo. Por eso, cuando nosotros asumimos una enseñanza del Papa, creemos que por la asistencia del Espíritu Santo, Él es infalible en ello. Y esta infalibilidad, seguimos avanzando, entonces no es un privilegio por el cual el Papa se quedara como fuera de la iglesia. Así como que yo soy el fregón y ustedes los taruguitos, ¿no? Es en razón al servicio de la iglesia. Si el Espíritu Santo le da este, este don de la infabilidad al Papa, es para el servicio de nosotros que somos la iglesia. Se actúa dentro de la iglesia. La infalibilidad es para el bien de la comunidad. Y eso es entonces el misterio ahí del Papa. Ahora, en el Vaticano II, damos acá un paso más. Se habla de los obispos, se habla del Papa, y cómo es que entre ellos se va dando esa relación, siempre bajo la lógica de un servicio que se distingue, porque no es lo mismo el Papa y los obispos, pero al mismo tiempo se complementan. No pueden estar el uno sin el otro, digámoslo así. Entonces, la infabilidad es un don que se da a toda la iglesia, pero de manera diversa. Se habla de esto, mire. La iglesia, todos nosotros bautizados, también somos infalibles en lo que creemos. De manera muy simple, hay un dicho que se dice y que nos puede ayudar a comprenderlo. Vox populi, vox Dei. Voz del pueblo, la voz de Dios. De ahí viene este dicho. Todos. No, no, no que yo diga, no, el padre Pedro es infalible. No, pues no, hombre, para nada. En como sujeto individual, solo el Papa. Pero y en el sujeto colectivo, la Lumen Gentium número 12 nos enseña eso, ¿no? Que todos nosotros que somos el pueblo de Dios, participamos de la función profética de Cristo, desde el bautismo. Y al tener la función profética de Cristo por el Espíritu Santo, todo el pueblo no se equivoca cuando cree. Aquí obviamente hay que tener cuidado con implicaciones sociológicas, porque, vamos a hacer una elección todos los católicos. No, no, no funciona así. Esto es muy curioso, pero se da. La infabilidad de toda la comunidad, de toda la iglesia, no solamente de la iglesia de un lugarcito, de un pueblito, no, no, de toda la comunidad, es en esa fe cuando entonces vienen enseñanzas que reafirman la doctrina que ya se tiene. No es así como que, todos los que creemos, somos parte de la iglesia, queremos algo distinto. No, no. Cuando la gente, el pueblo, todos vamos profundizando la fe, la revelación que en Cristo se nos ha dado y que nos ha llegado a través de los apóstoles, cuando eso se va viviendo, se va comprendiendo, entonces esa parte ayuda a afirmar, por ejemplo, un dogma mariano.
Así fue como los dogmas marianos se establecieron. No fue que en 1950, a partir de 1950 celebramos la Asunción de María. No, ya estaba desde siempre, desde antes. El pueblo de Dios ya celebraba esa fiesta. Solamente hasta 1950 fue reconocida como tal. Entonces, esta infalibilidad es por el Espíritu Santo que Cristo nos ha dado desde el día del bautismo. Es ese don de Dios. Y ese sentido sobrenatural de la fe es entonces el que tiene el más sencillo de cualquier fiel, hasta el más grande de los más grandes teólogos, obispos, todos. Y se da ese sentimiento. El fundamento de este sentido sobrenatural de la fe es precisamente no la votación que les decía, no el consenso humano, no la ciencia humana, no. Su fundamento otra vez es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo actúa en cada uno de nosotros, que somos dóciles. Y esta realidad la tenemos que considerar. Todos gozamos del Espíritu Santo. Aquí, hablando de laicos, hace falta tantísimo despertar esto, tantísimo. Padre, quiero dirección espiritual, claro, muy bien. Pero como laico, cualquier laico, si se va preparando, pudiese dar ese servicio de dirección espiritual, porque se goza de la asistencia del Espíritu Santo. ¿Por qué no? Yo, sacerdote, busco la dirección espiritual en un hermano laico, por ejemplo. Parece escandaloso, ¿no? Y hay lugares donde ya se hace, gracias a Dios, y es muy hermosa la experiencia. Es parte de esto. Ahora, el Papa y todos los obispos, el colegio episcopal, en su enseñanza, son también infalibles. Acá son infalibles en lo que creemos, la iglesia en lo que cree. Pero acá ya hablamos ya de enseñanzas. Entonces, aquí hay una cosa que no puedo pasar por alto. Es el Papa y los obispos juntos. Si por ahí algún obispo quisiera solito él una cosa, no. O todos o ninguno. A excepción del Papa, que ya explicamos por qué es infalible, pero un solo obispo. mm, Aquí hablamos ya de la colegialidad. Entonces, todos los obispos también gozan de esa infalibilidad, pero cuando enseñan en comunión con el Papa, es aquí la clave esto. Enseñan en comunión con el Papa. No así como que cada quien lo suyo, punto y aparte. No, no. En comunión con el Papa. Porque van participando de aquello que en los apóstoles también se dio, pero siempre bajo la cabeza de Pedro, del Papa, porque así lo quiso Cristo, ¿no? Entonces, ahí es la clave, porque luego hay obispos que a lo mejor se medio extravían en su enseñanza, ¿no? Y hay que llamar la atención. Parte de la disciplina, parte del gobierno que tiene que ser el Santo Padre, pues toca. Ahora, esta infalibilidad es de varias maneras. Ya hablábamos de una. El Papa, yo le decía, de manera oficialmente, se dice ex cátedra. Soy maestro de toda la iglesia. Esta enseñanza se propone a toda la iglesia para ser creída a donde manda capitán o gobierna marinero, ¿no? Ahí está. Eso es solo por el Papa. Ningún obispo puede hacer alguna declaración de este tipo por sí mismo. Colegialmente, ahora sí, todos los obispos, puede ser en un concilio, puede ser en un sínodo, pero con una condición, en comunión con el Papa, pueden definir una doctrina de fe o alguna cuestión de costumbres y se nos dan para nosotros, las asumamos, para que eso sea creído, los tengamos como parte de nuestra fe. Pero la clave es la misma, ¿no? Junto con el Papa. Solito solo el Papa. Los demás en colegio, unidos. Ahora, esto de la infalibilidad, de que no se equivoque, ya les decía, es una enseñanza extraordinaria, así con esa claridad se dice. Pero cada uno de nuestros obispos, por ejemplo, predica, va a misa y predica. Lo mismo el Santo Padre, tiene su enseñanza, sus catequesis. Ojo, ese magisterio cotidiano, ese magisterio ordinario, no se considera infalible. Ahí se puede equivocar. Ahí sí. Entonces, nosotros asumimos como algo bueno lo que nos enseña por nuestra inteligencia, nuestra voluntad,
pero también debemos de considerar ello. Cuando es algo extraordinario, como proclamar un dogma, ni va para atrás, es infalible. Pero cuando es una enseñanza común y corriente, digámoslo así, ahí sí se puede ser infalible, sea cual sea. Bueno, la jurisdicción, ¿cómo entendemos esta parte, no? Acá en el concilio. Entonces, se trata de afirmar que los obispos, que son los sucesores de los apóstoles, también gozan de esa jurisdicción, pero no como el Papa, que la tiene de manera completa. Lumen Gentium 18. Esta doctrina sobre la institución, perpetuidad, poder y razón del sacro primado del romano pontífice y de su magisterio infalible, este Santo Concilio la propone nuevamente como objeto de fe inconmovible a todos los fieles. Entonces, nosotros somos invitados a creer que el romano pontífice, el Papa, tiene esa jurisdicción, como ya lo explicábamos, en todos lados. El concilio, vamos con lo siguiente, recalca su decisión de salvaguardar en toda su extensión y fuerza el primado del Papa. Así lo hacen cuando afirman la existencia legítima de iglesias particulares, entiéndase las diócesis, cuando reconocen su institución patriarcal o describen la naturaleza colegial del episcopado, o cuando inicia un oficio pastoral de un obispo, cuando uno llega, siempre, siempre se salvaguarda lo del Papa. El Papa tiene esa jurisdicción plena. Cada obispo en su changarrito, digámoslo así, de esa forma, ¿no? No, no es que la iglesia de Jerusalén es más antigua que la iglesia de Roma, sí, pero la jurisdicción y la infalibilidad no están en la comunidad, en la persona es donde se radica, ¿no? Es ahí donde se tiene esto. Un paso más. El mérito del Vaticano II ha sido poner todo este servicio del Papa dentro del misterio de la Iglesia. Entonces, si vamos a hablar del Papa y de los obispos y del servicio que prestan, es en razón de la Iglesia. Cristo los pone ahí para precisamente dar un servicio. Ya decíamos, no es una institución absoluta que esté separada fuera de la iglesia, ¿no? La función, la chamba del Papa, el obispo de Roma, es el servicio de la comunidad. Así lo quiso Cristo. Esa función, si se saca de aquí, se pierde. Si no están de la mano de Cristo y si no están al servicio de la iglesia, el cuerpo de Cristo, entonces no tiene sentido todo lo que haga el Papa o cualquier obispo. Es en bien de. Ese primado de jurisdicción, ojo con eso también, no hace que el Papa sea una especie de rey, de monarca, ¿no? Es en orden al servicio. Es el supremo servidor de Cristo. Tiene que prestar un servicio a quien, a la iglesia, a quien, a Cristo. Recordemos que acá cuando se habla de gobierno, cuando se habla de poder en la iglesia, el entendimiento es que es en orden al servicio, no de otra manera. Y esa infiabilidad al Papa no hace que el Papa esté inventando, a ver qué dogmas invento ahora, a ver qué verdades voy a inventar, ¿no? La verdad ya está dada, que es en Cristo. Y nosotros vamos profundizando esa verdad, porque obviamente nos rebasa, estamos hablando de Dios. Y entonces el Papa no se trata de que invente, a ver qué invento ahora, ¿no? De lo que ya se ha dicho, de lo que ya se ha revelado, entonces vamos a seguir profundizando. Y por eso decimos que se tiene la asistencia del Espíritu Santo en esa tarea, que no se exagere, ¿no? Y la armonía eclesiológica. ¿Sí? Si nosotros vemos hacia el Papa dentro de este conjunto, pues nos vamos a dar cuenta de que el Papa, su Pedro, y los sucesores es un carisma y al mismo tiempo es algo jerárquico. Carisma porque es un don que el Espíritu Santo concede a la iglesia para el servicio de la iglesia. Y jerárquico porque tiene autoridad que así le ha dado Cristo. Este ministerio de Pedro y los sucesores no quita, no suprime a los obispos, al contrario, los necesita. No es que Cristo le dijera, tú Pedro te encargo todo el changarro, no, no. Van a echar la mano todos. Tú vas a estar a la cabeza, pero todos echan la mano, así acá.
Hay un colegio, un cuerpo episcopal, pero hay una cabeza. Y acá ha querido Cristo que fuera Pedro. Y esta infalibilidad del Papa, entonces, nosotros acá la comprendemos en razón de que el Espíritu Santo asiste al Papa para guiarlo en el gobierno, en la enseñanza, y esto tiene que ser conocido y dado su lugar. Esto no es un derecho del Papa, ¿no? Es algo que va implícito a su servicio. Y aquí viene la otra cuestión. ¿Cómo entender, por un lado, la infalibilidad del Papa y del otro lado lo que decíamos del sentido sobrenatural de la fe de todos los fieles? Es que Vox Populi, Vox Dei, les decía yo. Y al mismo tiempo el Papa, y si uno dice blanco y el otro dice negro, no. Pues están hablando de la misma verdad, que es la verdad de Dios, no pueden contradecirse. Si hubiera alguna contradicción, bueno, algo no está en su lugar. Aquí más bien hay una necesidad mutua para que entre ambos, la iglesia y el sucesor de Pedro, se apoyen, se iluminen y se crezca pues precisamente ahí en la fe. El Papa, concluyamos con esto, por voluntad de Cristo, continúa el servicio, el ministerio de San Pedro. Y por eso es el vicario de Cristo, el que hace las veces de Cristo. Es el que da fundamento a la unidad de la iglesia y que sirve entonces para la infalibilidad de la iglesia, en orden a eso, a su enseñanza. Y esta potestad de jurisdicción, pues que le corresponde porque así lo ha querido el mismo Cristo. Bueno, hay ahí estas catequesis del 25 de septiembre del 92 y el 27 de enero del 93. Son catequesis de San Juan Pablo II y que nos ayudan precisamente a iluminar esta verdad. Dejo de compartir la pantalla y bueno, si hubiese alguna pregunta, alguna duda para que pudiésemos responder algo. ¿Sí, Claudia? Hola, padre, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, cuando decíamos de la infabilidad, ¿no? Mucho se criticó a San Juan Pablo II, que él sabía de muchos casos de pederastia y todo, y que no, pues que en teoría no hizo nada, ¿verdad? O sea, digo, desde fuera de la iglesia eso es lo que se veía. ¿Cómo se veía desde adentro? No sé porque no estaba yo en el Vaticano tampoco. En esa parte, nosotros recordar, es la enseñanza la del Papa, la enseñanza infalible. Que el Papa hubiera dicho que la pederastía no era pecado, que de ahora en adelante ya no es pecado. A ver, espérame, maestro. Estás yendo en contra de la revelación de Cristo. Entonces, la enseñanza definitivamente no estaría en comunión con lo que Cristo ha revelado. Ahí pondríamos muy en duda si es infalible o no, pero es en torno a la enseñanza. La cuestión que nos toca acá, de todos estos casos, pues habría que ver si realmente sabía o no sabía. Hay muchos dimes y diretes en medio de ello. Vamos a suponer que sí sabía, que lo quiso ocultar. O sea, vamos a poner que se portó mal, ¿no? Sabía de cosas que estaban mal y se hace cómplice de eso al querer ocultar, al menos así lo dejamos. Aquí no toca su infalibilidad, porque la infalibilidad es en torno a la enseñanza, no a su conducta como persona. De eso pues será juzgado. Si fuera el caso, donde tenga que ser juzgado. Pero es ahí donde tengamos la distinción. Les ponía yo por eso el ejemplo de los Borgia, que son de esos personajes que más son cuestionados en torno al papado. Muy cuestionados, pero al final gozaron de esa asistencia del Espíritu Santo, gozaron a la hora de la enseñanza de ello, y no vemos por eso en algún papa que se proponga para la enseñanza algo que vaya en contra de la fe, aun cuando su vida haya sido todo un desgarriate, ¿no? Ahí hay que hacer siempre esa distinción para que no nos pensamos pues que nos equivocó, pues aquí las cosas no es tanto la enseñanza. Sí, Claudia, no sé si con ello se responda.
Sí, padre, muchas gracias. Y eso también lo podemos aplicar incluso con nuestros sacerdotes, ¿no? Mientras que el sacerdote tenga una enseñanza, bueno, su forma de ser o de vivir, pues no influye mucho, ¿no? O no debería de influir. Miren, aquí recordemos, la cosa que yo enseño es que yo no me predico a mí mismo. Y no lo pensemos solo en el sacerdote, piénsenlo ustedes también como papás. No porque tú como padre o madre de familia tengas algunos errores o defectos, digas, híjola, ¿cómo le llamo la atención a mi hijo si yo hago esto? No, como yo lo hago, pues a lo mejor no le digo nada, ¿no? Aunque me duela y a lo mejor mi hijo me diga, no sé, voy a poner, soy un borracho y le digo a mi hijo, es que no tomes. Y mi hijo me va a decir, ay, ¿con qué cara tú me dices que no tomes y mira cómo estás? Es que yo no me pongo como ejemplo, yo no soy la guía para ti, yo no soy tu modelo. Tengo que poner la mirada más alta y es cierto, yo estoy igual o peor, pero no por ello tengo que callar lo que me corresponde en la función que tengo. Me tengo que hacer tu padre y tengo que advertirte de esto, aunque sea yo el primero que tenga que también convertirme, que cambiar. Y eso pues lo pensamos en la iglesia y en la comunidad. No porque yo como sacerdote tenga este pecado, tengo que dejar de denunciar lo que está mal, porque no me predico a mí. Aún más, las lágrimas que yo pueda derramar porque me arrepiento de que he pecado, esas lágrimas también me conceden cierta autoridad a la hora de predicar, porque también estoy haciendo mi lucha. Entonces, se va tejiendo. Pero la infalibilidad no va en esa parte conductual. Es la revelación, es la enseñanza. Lo que Cristo deja es el depósito de la fe, la revelación. Otra cosa es que la viva o no la viva, pero al final la revelación es ahí la que se tiene que custodiar. ¿Sí? Vamos con Isela. Gracias, padre. Entonces, ¿qué podemos hacer o cómo podemos defender a aquellos sacerdotes que, como bien usted lo comenta, su vida como sacerdote es muy buena, o sea, ayuda, siempre se preocupa por toda la comunidad, pues es un ejemplo, pero en su vida personal, pues se dice una infinidad de cosas. Entonces, no falta, digo, a mí me ha pasado que a veces con algún vecino, algo empezamos el debate de que saben que estoy en la escuela de la fe y me dicen, ay, ¿por qué? ¿A poco tu religión es esa? Si ya ves el sacerdote, así, así, así. Y aunque uno pues lo defiende de cierta forma por ser un sacerdote, porque como bien ahorita usted lo decía, no es algo que eligió el pueblo, lo eligió Dios, ¿no? El Espíritu Santo eligió que él sea sacerdote y sigue siendo sacerdote y como sacerdote es impecable, pero ¿cómo abordar, cómo defender esa parte de que la gente puede entender que son dos cosas distintas? Pues no es que sean dos cosas distintas. El sacerdocio no es impecable. Yo como sacerdote peco y hay de pecados a pecados. Y si yo dijera que son cosas diferentes, tendría como una especie de doble vida, como cuando algunos colegas a lo mejor dicen, ay, acá en la iglesia soy padrecito, pero allá afuera soy como cualquiera. Es como si un esposo dijera, aquí en la casa estoy casado con Juanita, pero allá afuera soy como soltero, puedo hacer lo que quiera. Pues no, o sea, no puede haber esa doble vida. En algunos momentos eso es lo que hacemos, ¿no? Eso es lo que es el pecado. Toda acción diabólica es porque divide, y a veces se divide mi vida, porque en algún lado estoy sacerdote y en otro lado estoy. Entonces, puedo decir que hago cosas buenas, sí, pero también hago cosas malas. No puedo defender lo indefendible. Eso me tiene que quedar claro. O sea, es que el padre, esto, lo otro, aquello, no puedo defender lo indefendible. Es cierto, yo diría, bueno, yo puedo decir de los padres o de cualquier persona tanto, pero primero, me consta, de veras, no, no, es que ese padre no sé qué, no sé cuánto, como pudiera ser de cualquier persona, ese licenciado que no sé qué, no sé qué, ese policía que acabo de ver, de veras me consta que sea una persona así o hablo por hablar. Pongamos que nos consta. Hay tal conducta reprobable de un ministro de Dios. Eso no lo puedo defender. Y tristemente el sacerdocio que Cristo da queda manchado en esa persona. Y si hay algo que se tenga que perseguir, castigar
pues se tendrá que asumir, se tendrá que hacer. Y es ahí cuando se pone en la defensa, no de la persona, sino de Cristo, que es la verdad. Y si le toca pagar mi pena de algún pecado que incluso sea delito, y eso me lleva incluso a la cárcel, y ahí lo tengo que hacer. ¿Qué hacer? Pues por lo menos orar. ¿Cómo dialogar con esas personas? Bueno, que la persona o la vida del otro no sea un obstáculo para acercarme a Dios. Sí cuesta, sí, pero también puede ser una motivación. Yo veo que este está mal, bueno, porque sé que está mal, por más razón, le entro para tratar de ayudar, por lo menos con mi oración. Pero el que yo le eche la culpa al otro, es que yo ya no voy a la iglesia porque el otro se porta así, es lavarme mis manos. Yo sí quería, pero fue la culpa del otro, ¿no? ¿Dónde está tu libertad? ¿Eres responsable de tu vida o le quieres echar la bolita? Entonces, ser muy claros. Si hay escándalos, si hay cosas que están mal, no lo vamos a negar. Hay vidas disasociadas, claro, pero no por ello voy a valerme como un pretexto del otro para que entonces yo estoy mal. ¿Por qué? Porque yo no voy a la iglesia, pero no lo quiero reconocer. ¿Por qué no lo quiero reconocer? Pues porque fue culpa del otro. Te pusieron la pistola para que pues no. Entonces, por ahí un poco. No, no, Muchas gracias, no, padre. no caigamos en el error de querer tapar el sol con un dedo, ¿eh? Porque eso no ayuda. O sea, reconocer nuestras faltas es lo que nos ayuda. Es como cuando estoy enfermo. Si yo reconozco que estoy enfermo, voy a ir al médico a curarme. Pero si no, si lo oculto, no sale nada bueno. ¿Sí? Muchas gracias, padre. Muy bien. Vamos a concluir, pues. Pa- Perdón, Berta. Padre, aquí tengo una cita del Papa Benedicto XVI, cuando él dice, el Papa manifestó que es urgente anunciar nuevamente a Cristo, donde la luz de la fe se ha debilitado, allá donde el fuego de Dios es como un rescoldo que pide ser reavivado, para que sea llama viva que da luz y calor a toda la casa. Entonces, respecto a lo que se está mencionando, la oración de la comunidad es la que puede reavivar esa fe, ese calor, porque es en beneficio de toda la casa, dice el Papa. Y como usted nos dice, la oración por nuestros sacerdotes. Gracias, es muy cierto. Gracias, Padre. Muy bien. Bueno, pues vamos entonces a concluir por el día de hoy. Y si hubiese alguna pregunta o duda, la apuntan y dentro de 8 días lo resolvemos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre Santo Todopoderoso, humildemente nos confiamos a tu cuidado y protección y confiamos nuestra vida y la vida de cada una de las personas que somos parte de la comunidad de la iglesia. Ayúdanos a ser fieles a esa misión que tú nos concedes. Y especialmente como iglesia, permite también que ofrezcamos nuestra oración, especialmente por el Papa, que en su ministerio, en su labor, en su servicio, gozando siempre de la asistencia del Espíritu Santo, conduzca al rebaño por los caminos que tú quieres para hacer tu voluntad. Te lo pedimos a ti, que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y les bendiga el Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.